Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que este vídeo los encuentre con la mejor energía, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, especialmente para los fanáticos de las estrellas turcas. El título de hoy, como seguramente ya han visto, es Flores de Kerem Bürsin, amor o paz. Descúbrelo. Y sí, como lo escuchan, vamos a desempacar todo este misterio, esta intriga que rodea a Kerem Bürsin y esas flores que han aparecido en su vida, o mejor dicho, en su vida digital. Sé que muchos de ustedes son seguidores acérrimos de Kerem, ese carismático actor turco que conquistó corazones con su papel en Love is in the Air, y es precisamente de esa serie, y de su vida actual, que vamos a hablar. ¿Qué tienen que ver las flores con Kerem Bürsin? Bueno, la cosa se pone interesante. Verán, últimamente en las redes sociales, especialmente en plataformas como Instagram y X, ha habido un revuelo considerable. Han aparecido imágenes, comentarios y hasta rumores que vinculan a Kerem Bürsin con ciertas flores. Y no me refiero a un ramo de rosas tradicional, aunque esas también pueden ser un símbolo de amor, sino a algo un poco más simbólico y para algunos un poco enigmático. La pregunta del millón es: ¿qué significan estas flores? ¿Son un regalo de una nueva conquista, un gesto romántico que nos indica que Kerem ha encontrado el amor? ¿O quizás son un símbolo de paz, de tranquilidad, de un nuevo comienzo en su vida personal, lejos de los flashes y las cámaras? Esa es precisamente la incógnita que vamos a intentar desvelar hoy. Vamos a explorar las diferentes teorías, los avistamientos y los comentarios de los fans, para intentar entender de qué va todo esto. Y créanme, la respuesta podría ser más sorprendente de lo que imaginan. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este análisis floral y romántico, quiero recordarles algo muy importante. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las noticias del mundo del entretenimiento, y si son fans de Kerem Bürsin y de otras estrellas turcas, no olviden suscribirse a nuestro canal. Es totalmente gratuito, solo les toma un segundo, y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Además, nos ayudan muchísimo a seguir creando este contenido que tanto nos apasiona. Activen la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Ahora sí, manos a la obra. ¿De dónde surge toda esta historia de las flores de Kerem Bürsin? Para entenderlo, tenemos que remontarnos un poco a su trayectoria reciente. Como muchos saben, Kerem Bürsin se convirtió en un fenómeno global gracias a Senkalkapm, o Love is in the Air en su versión internacional. Su química con Hande Erçel en pantalla fue tan palpable que no tardaron en surgir rumores de una relación en la vida real. Y para sorpresa de nadie, esa relación existió. Durante un tiempo Kerem y Hande fueron una de las parejas más queridas y seguidas del espectáculo, tanto en Turquía como a nivel internacional. Sus publicaciones conjuntas, sus viajes y su evidente complicidad cautivaron a millones de fans. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de la fama, las relaciones tienen sus altibajos, y la de Kerem y Hande llegó a su fin. Fue un momento de decepción para muchos de sus seguidores, que esperaban que su amor de cuento de hadas continuara. Desde entonces, Kerem ha sido bastante reservado con su vida privada. No ha habido confirmaciones oficiales de nuevas relaciones, y él mismo ha expresado en diversas entrevistas su deseo de mantener ciertos aspectos de su vida alejados del escrutinio público. Y es ahí donde entran las misteriosas flores. Todo comenzó, según lo que se ha podido rastrear en redes sociales, con sutiles indicios. Han sido seguidores particularmente observadores, los llamados detectives de las redes, quienes han notado ciertos patrones. Por ejemplo, se han compartido fotos de Kerem, o de lugares que él ha visitado, y de repente, aparece una imagen de unas flores. Al principio podrían parecer coincidencias, pero cuando estas coincidencias se repiten, y cuando empiezan a aparecer en contextos que sugieren un significado más profundo, la especulación florece, valga la redundancia. Una de las teorías más extendidas es que estas flores son un regalo de una nueva pareja. Se ha hablado de posibles romances, de encuentros secretos, y de gestos románticos que Kerem podría estar recibiendo o dando. Las flores en muchas culturas son sinónimo de amor, de pasión y de afecto. Por lo tanto, la aparición de flores en el contexto de la vida de Kerem, especialmente si están vinculadas a momentos en los que él se muestra relajado, feliz, o incluso un poco melancólico, alimenta la idea de que podría haber un nuevo amor en su vida.
Hemos visto comentarios en foros y en secciones de noticias del espectáculo que sugieren que estas flores podrían provenir de una persona que está empezando a compartir su vida con él, o que está intentando conquistar su corazón. Se analizan los colores de las flores, el tipo de flor, el lugar donde aparecen, todo en un intento por descifrar un mensaje oculto. ¿Son margaritas que simbolizan inocencia? ¿Rosas rojas de pasión? ¿O quizás tulipanes que representan un amor perfecto? Los fans se convierten en verdaderos expertos en floricultura y simbología para intentar desentrañar el enigma. Pero no todo es romance, al menos no en todas las interpretaciones. Otra vertiente importante de esta historia es la posibilidad de que las flores representen paz. En un mundo tan vertiginoso como el del estrellato, donde la presión mediática es constante y la vida personal está a menudo expuesta, encontrar un momento de calma y serenidad es un tesoro. Para algunos, las flores en este contexto podrían simbolizar un estado de paz interior, una etapa en la que Kerem está enfocándose en su bienestar, en su crecimiento personal y en disfrutar de momentos de tranquilidad lejos del bullicio. Quizás estas flores no son un regalo romántico, sino una representación de su estado de ánimo actual. Tal vez ha decidido enfocarse en su desarrollo artístico, en proyectos que le apasionan, y en rodearse de un ambiente que le brinde paz y estabilidad. Las redes sociales a veces son un reflejo de nuestro estado de ánimo, y si Kerem ha estado compartiendo imágenes o mencionando conceptos relacionados con la naturaleza, la calma o el bienestar, es posible que las flores sean una extensión de ese sentimiento. Además, en algunas culturas, las flores también se asocian con la sanación, con la renovación, y con la apreciación de la belleza simple de la vida. Después de una relación pública que terminó, es natural que una persona busque un periodo de reflexión y de reconstrucción personal. Las flores podrían ser su manera de decir que está sanando, que está floreciendo de nuevo, metafóricamente hablando. Otra interpretación, quizás un poco más sutil, es que estas flores son simplemente un guiño artístico. Kerem, como actor, está acostumbrado a transmitir emociones y significados a través de su arte. Es posible que en su vida personal, utilice símbolos como las flores para expresar ideas o sentimientos que no quiere verbalizar directamente. Podría ser una forma de comunicación cifrada con su círculo más cercano, o incluso una manera de conectar con sus fans a un nivel más simbólico y artístico. Hemos visto, por ejemplo, que en ocasiones estas flores aparecen junto a publicaciones suyas sobre naturaleza, sobre paseos o sobre momentos de reflexión. Esto refuerza la idea de que podrían estar más ligadas a un estado de paz y conexión con el entorno, que a un romance específico. Pero, ¿quién está detrás de estas flores si no es un romance? Aquí es donde la especulación se intensifica. Algunos rumores apuntan a que podría ser alguien de su equipo, un amigo cercano, o incluso un gesto propio para marcar una nueva etapa. La verdad es que hasta que Kerem Bürsin decida hablar directamente, todo lo que tenemos son teorías y conjeturas. Y es precisamente esa ambigüedad lo que hace que este tema sea tan intrigante. La gente ama a Kerem Bürsin y quiere saber de su vida, de sus alegrías, de sus proyectos y, por supuesto, de su corazón. Cuando hay un misterio, la imaginación vuela, y los fans se convierten en detectives, buscando pistas en cada publicación, en cada story, en cada comentario. Analicemos algunas de las evidencias que han circulado. En ocasiones, se han visto fotos de ramos de flores compartidas por personas de su círculo cercano, o en lugares que él frecuenta. Luego aparece una publicación de Kerem en ese mismo lugar, o con un comentario que parece relacionarse indirectamente. Los colores y los tipos de flores han sido objeto de debate. Por ejemplo, si aparecen girasoles, algunos lo interpretan como un deseo de felicidad y positividad, mientras que si son lirios, podría haber connotaciones de pureza o renacimiento. Es importante recordar que en el mundo de las redes sociales, a menudo se sacan las cosas de contexto, y las coincidencias se magnifican. Sin embargo, la persistencia de estos avistamientos florales en torno a Kerem Bürsin ha generado una conversación continua. ¿Podríamos estar ante una estrategia de marketing sutil? No lo descartamos por completo. En la era digital, la creación de intriga y misterio puede ser una forma efectiva de mantener a la audiencia interesada. Si Kerem está trabajando en nuevos proyectos o lanzando algo, la atención generada por estas flores podría ser un preludio. Sin embargo, dada la personalidad de Kerem, que a menudo ha mostrado un lado más genuino y cercano, es más probable que estas flores, si tienen un significado, provengan de un lugar más personal. Ya sea un regalo de alguien especial,
o un símbolo de su propio estado emocional, lo que es innegable es que han capturado la atención de su legión de seguidores. A pregunta de si se trata de amor o paz sigue abierta. Quizás la respuesta no sea una u otra, sino una combinación de ambas. Tal vez ha encontrado un amor que le trae paz, o está buscando paz para poder abrirse al amor. El destino, o la vida, a menudo nos presenta caminos que se entrelazan. Lo que sí sabemos es que Kerem Bürsin sigue siendo una figura fascinante. Su carisma, su talento y la forma en que maneja su vida pública, a pesar de las presiones, lo convierten en un personaje digno de análisis. Y estas flores, por misteriosas que sean, son un capítulo más en la saga de la vida y carrera de este actor turco. Podríamos pasar horas especulando, analizando cada detalle, buscando patrones ocultos. Y esa es la belleza de estas historias en el mundo del entretenimiento. Nos invitan a ser parte de la narrativa, a imaginar, a debatir, y a conectarnos con nuestras estrellas favoritas de una manera más activa. En resumen, las flores de Kerem Bürsin han generado un debate apasionado entre sus seguidores. Las teorías van desde la aparición de un nuevo amor, hasta la búsqueda de paz interior y bienestar personal. Hemos visto cómo sutiles indicios en redes sociales han alimentado estas especulaciones, y cómo los fans más dedicados se han convertido en verdaderos detectives de la farándula. La verdad, hasta ahora, permanece en las sombras, envuelta en el misterio que rodea la vida privada de Kerem. Ha sido un placer desmenuzar este tema con ustedes hoy. Espero que este análisis les haya parecido intrigante e informativo. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué creen ustedes? ¿Son las flores un símbolo de amor o de paz en la vida de Kerem Bürsin? ¿Tienen alguna teoría propia que quieran compartir? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Y antes de que se vayan, si disfrutaron de este vídeo y les gustaría ver más contenido como este, no olviden darle un gran asterisco me gusta asterisco. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem Bürsin o de las series turcas. Y si aún no lo han hecho, por favor, asterisco suscríbanse asterisco a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.